Anotamos, por favor, me dicen cuando estén listos. ¿Listos? Listo. Ok. La definición tanto de transductor como de sensor son muy parecidas. Ahorita vamos a ver la diferencia que a mí me ha tocado física entre uno y otro, pero el sensor lo vamos a definir como lo siguiente. Ok, anotan por favor. ¿Listos?
Maestra, ¿podrías regresar un poquito a la otra? Que no Ah, alcanzo a sí. notar algo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias. Maestra, ¿qué era después de resolución? Mm, repetibilidad. Ok, gracias.
De nada. Anotan, por favor. Ujú. Sí, Edwin. Mande. Proximidad.
Anota, por favor. Maestra dice, ¿qué dice? ¿Piezo? Piezo, ajá, piezoeléctricos. Ah, gracias. Nada. Anotamos, por favor. Anotan, por favor. Bien, vamos a empezar ya con todo esto que acabamos de escribir. A ver, de los que sí vinieron hoy, de los que sí tengo con asistencia, vamos a empezar a preguntarle. Este, Isaac Ramírez. Presente. Isaac, ¿me puede empezar a ayudar a leer, por favor? ¿Sí se escucha en mi micrófono? Sí, Isaac. Ok. Transductores, tipos de señales. Transductor, transforma una señal de tipo físico a una tipo eléctrico. Captador es un transductor en el que
en el que la señal de salida no es necesariamente de tipo eléctrico. Creo que me trabé. Ah, sensor es un dispositivo que detecta el cambio en el entorno y responde a alguna salida en el otro sistema. Es decir, convierte un fenómeno físico en voltaje analógico medible o a veces en una señal digital. Ok, regularmente los transductores, es, por ejemplo, como el LM35. El LM35 nos brinda unas señales muy pequeñitas. Ya la industria, básicamente la diferencia entre el transductor y el sensor es que el transductor nos da señales de voltaje muy pequeñas, que puede ser del orden de los milivolts o microvolts. Entonces, ya si vemos las diferencias ya en la industria, ustedes se van a dar cuenta o lo que van a comenzar a ver es que número uno, el transductor regularmente nos va a dar o nos arroja señales en milivolts o microvolts, que ustedes van a ver que es el caso de los termopares cuando estemos, vayamos a traducir la temperatura a una señal eléctrica. Los tipos de termopares que tengamos, regularmente la salida es muy pequeñita. Entonces, cuando nosotros nos arroje una señal en milivolts o microvolts, vamos a utilizar algo que se llama acondicionamiento de señal. Acondicionamiento de señales. ¿Cómo se acondiciona una señal? El acondicionamiento de señales la podemos hacer mediante, uno, un amplificador. Regularmente el amplificador es de un amplificador de instrumentación. Mediante un comparador. Mediante un puente de Winston. ¿Sale? Entonces nosotros, si tenemos una señal de milivolts o microvolts, ojo, vamos a tener que acondicionar la señal. ¿Cómo acondiciono la señal? Por medio de un amplificador de instrumentación, un comparador, un puente de Winston. ¿Por qué, por qué necesitamos acondicionar las señales? Pues porque si tengo un voltaje muy pequeñito, hay que elevarlo. Hay que elevarlo de tal forma que lo pueda traducir un microprocesador o un microcontrolador o una señal analógica ya de voltajes un poco más grandes. También en parte del acondicionamiento de señales hoy en día es que si tengo una señal analógica, hay que convertirla a una señal de tipo digital. ¿De qué va a depender esto? Pues del tipo de proceso que nosotros tengamos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. No, ok. Le iba a preguntar qué era el puente. pero El Ya puente de recordé que era, ya, no, recordé que es las cuatro resistencias, Ajá, así el es. rectificador de señal. Sí, de todas Gracias. maneras las vamos a ver aquí, ¿eh? Ok. Ajá. Y vamos a tener, ¿cuáles son los principales parámetros dentro de un sensor? Nosotros vamos a llamar casi, ay, perdón. Dije lo que era un transductor, ¿verdad? Lo que es el transductor, que en este caso nosotros, o lo que les estoy comentando es que en la industria del transductor o lo que se conoce como transductor es que nos va a arrojar voltajes bien pequeñititos. Y el sensor no, el sensor ya nos va a dar todo el voltaje que necesitamos. Regularmente nosotros para automatizar ya a lo que nosotros le vamos a llamar sensor, vamos a tener voltaje. En el sensor vamos a nosotros a tener voltaje
de 5 volts, de 12 volts, de 24 volts. Estos ya vienen con el voltaje que se requiere para automatizar. Regularmente para automatizar el voltaje por excelencia, o casi siempre con lo que ustedes se van a topar es con 24 volts, que regularmente son voltajes que manejan los PLCs, los controladores lógicos programables. Entonces, realmente esto es lo que ustedes van a estar viendo en la industria. Voltajes de 5 volts, 12 volts o 24 volts, dependiendo de, igual les vuelvo a decir, del montado de las líneas de producción. ¿Por qué se censa? ¿Cuál es el objetivo de censar? El objetivo de censar es medir, ¿sí? El objetivo de censar es medir, y ahorita la mayoría de los casos es medir y controlar. Lo que no se mide no se controla. Entonces, ese es básicamente el objetivo, medir una señal física y ahorita ya en la mayoría de los casos controlarla. ¿Sí queda claro hasta aquí? Bien. Sí. Sí, maestra. Ujú. Ahora, nosotros vamos a tener varios parámetros en un sensor. Los principales parámetros que nosotros vamos a estar trabajando en un sensor es estos 4 que yo les pongo aquí: rango de medida, sensibilidad, resolución y repetibilidad. Cuando ustedes vayan a comprar un sensor, deberán de tener en cuenta estos 4 elementos. Estos 4 elementos nos va a indicar la capacidad del sensor, la calidad del sensor, porque también tenemos sensores de diferentes calidades. No todos nos dan la misma calidad. Y dependiendo de la calidad que nosotros necesitamos, pues también es el costo del sensor. Entonces, cuando usted ya necesita una aplicación muy específica o que necesite ser muy que necesite ser muy precisa, usted deberá de tomar en cuenta estos 4 elementos. ¿Dónde se toman en cuenta estos 4 elementos? Pues regularmente en toda la industria alimenticia que maneja estándares muy altos de calidad, en la industria farmacéutica, en la industria de la robótica, en la industria aeroespacial. Entonces, si necesitan, si a ustedes el día de mañana les toca implementar una línea de producción en una de estos 4 o 5 empresas que les acabo de mencionar, ojo, usted deberá de tomar en cuenta estos 4 elementos. Eh, una pregunta que me hacen a menudo es: oiga, maestra, ¿y se calibran los sensores regularmente? Sí. Regularmente ya vienen listos para que nosotros los calibremos de acuerdo a la necesidad del proceso. Entonces, lo que sí usted debe de tomar en cuenta son estos 4 elementos, que es el rango de medida, cuánto necesito que mida, qué tan sensible necesito que sea el sensor, porque hay unos sensores que medio sensan y hay otros que sensan hasta lo que no. Entonces vamos a nosotros a tener en cuenta la sensibilidad del sensor, y regularmente trae por ahí un tornillito para que nosotros podamos estar cambiando o moviendo la sensibilidad de acuerdo al proceso que nosotros vamos a tener. La resolución del sensor es una parte también importante. Mande. Sí, regularmente sí se trae para regularlo los que son los sensores que son como un poco más profesionales. Los sensores que son a lo mejor para un ámbito más académico o más de práctica, a veces no traen esa opción, pero ya cuando nosotros vamos a instalarlos a nivel industrial, todos traen la manera de ajustarse. ¿Por qué? Pues porque a veces necesitamos ajustar la sensibilidad, porque a veces sensan de más o a veces sensan de menos, y por ahí podemos hacer los ajustes que se puede, ¿no? Entonces, la resolución es exactamente igual. Por ejemplo, vamos viendo
el ejemplo, una resolución de su teléfono celular, que traen más megapíxeles y a razón de que traiga más megapíxeles para que ustedes puedan ver gráficos de mejor calidad, es lo mismo pasa con el sensor, también tienen su resolución y lo cual también los hace elevarse de precio. Entonces también ahí varía la calidad del sensor, la capacidad de la resolución que el sensor tenga para poder observar bien los objetos que se quieran detectar. Y finalmente la repetibilidad. Recordemos que la repetibilidad es hacer la misma medición, por ejemplo, lo que hacen con el multímetro, que miden la variable 5 veces y vemos qué qué tanta variabilidad tenemos dentro de lo que es la medición. Se supone que si vamos a medir lo mismo 100 veces, pues esperamos 100 veces la misma medición, mas sin embargo no siempre es así. Entonces, hay por ahí un pequeño porcentaje de error que se puede manejar dentro de lo que son los instrumentos. Entonces, a eso es a lo que nosotros le vamos a llamar la repetibilidad. ¿Sale? Ok, Ok. bien. Ok, entonces creo que mi tiempo se acabó. Nos estamos viendo en la siguiente clase, ¿sale? Adiós, maestra. Luego. Ok, hasta luego. Nos vemos, maestra. Con Ok. permiso. Vamos.